Tú no eres mi hijo, gritó David, su rostro rojo de rabia. Sus manos temblaban mientras sostenía el sobre entre ellas. Miró los resultados de la prueba de ADN, que confirmaban lo que siempre había temido. Los resultados eran innegables. El joven que estaba frente a él era su hijo biológico, pero David, con el corazón lleno de odio y repulsión, se negó a aceptarlo, yo no me importa lo que diga ese papel, volvió a gritar David, con la voz temblorosa. Nunca serás mi hijo, ni ahora ni nunca. Jason, el joven de 19 años que estaba frente a él, quedó en shock. Su cuerpo entero se paralizó. El hombre al que había llamado papá durante tantos años, quien lo había criado, cuidado y estado allí para cada cumpleaños, cada graduación, ahora lo rechazaba sin pensarlo dos veces. Sentía el pecho apretado, como si alguien le hubiera sacado el aire de un golpe. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?, susurró Jason, incapaz de contener las lágrimas que empezaron a picarle los ojos de David se entrecerraron. Porque no eres más que un error, Jason. Nunca debí permitir que ella te tuviera. Debería haber sabido mejor. El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho mientras David arrojaba los resultados de ADN al suelo. Flotaron como un avión de papel antes de aterrizar hechos un montón arrugado. Eres igual que ella, escupió David. Nunca te quise. Nunca quise tener un hijo negro. No perteneces a esta familia. Jason dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Su mente corría sin control. El hombre al que había admirado toda su vida le estaba diciendo, con las palabras más claras posibles, que no era querido. Que su mera existencia era un error, pero, papá, soy tu hijo. Lo dice justo aquí. Este papel lo dice, soy tu hijo, tu sangre. La cara de David se torció con asco. No. Tú no eres mi hijo. Ninguna prueba, ningún papel, ninguna mentira puede cambiar eso. No te pareces a mí, no actúas como yo. No perteneces aquí. La mente de Jason daba vueltas, pero antes de que pudiera hablar, David salió furioso de la habitación, dejándolo allí, de pie, en un montón de esperanzas rotas. Jason miró hacia los resultados de ADN arrugados en el suelo. Sus manos temblaban mientras se agachaba para recogerlos. No había forma de negarlo. La prueba había confirmado la verdad. Jason era el hijo biológico de David, a pesar de que siempre había sabido, en el fondo, que no encajaba realmente en la familia. Pero había tenido esperanza. Había creído que tal vez el amor y el cuidado de su padre serían suficientes para cerrar la brecha de sus diferencias. Se quedó allí en silencio, el peso del rechazo asentándose sobre él como una manta fría y pesada. Jason no sabía qué hacer ni a dónde ir. Siempre había sabido que David sentía algún tipo de odio hacia él, alguna tensión no dicha, pero esto era peor de lo que podría haber imaginado. El sonido del motor del auto de David arrancando retumbó en el camino de entrada, seguido del rugir de las llantas mientras salían derrapando, dejando a Jason solo en la casa. Se tambaleó hasta el sofá y se sentó, mirando los resultados de ADN en sus manos. El rechazo aún estaba hundiéndose en su corazón. Las palabras de su padre eran como un eco que lo perseguía en su mente. Jason se sentía perdido, abandonado y confundido, sin saber cómo seguir adelante o qué sentir a continuación. El timbre sonó. El corazón de Jason dio un brinco. ¿Quién podría ser? Caminó lentamente hacia la puerta y la abrió. Allí, con una mirada de preocupación en el rostro, estaba su madre, Linda. Ella había estado en el trabajo cuando todo esto ocurrió. ¿Jason? ¿Qué pasó? Escuché gritos, preguntó Linda, sus ojos escaneando su rostro, tratando de entender su expresión. Jason abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Su garganta se apretó mientras las lágrimas volvían a caer, incontrolables. Linda dio un paso adelante, abrazando a su hijo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasó? La voz de Jason se quebró mientras susurraba, me rechazó, mamá. Papá me rechazó. Él dijo que no era su hijo. Que no me quería. El rostro de Linda se desplomó, sus ojos muy abiertos de shock. Oh, Jason. Su voz temblaba mientras lo abrazaba con más fuerza, sin saber cómo consolarlo. Lo siento tanto, no lo sabía. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hizo eso?, preguntó Jason, con la voz pequeña. ¿Qué hice? ¿Por qué no me quiere? Linda no tenía respuesta. Siempre había sabido que David albergaba algunas creencias racistas, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Había esperado que la relación de Jason con su padre mejoraría con el tiempo. Pero ahora parecía que no quedaba esperanza alguna. Jason se apartó de sus brazos, secándose los ojos. Pensé que sería diferente ahora.
Creí que la prueba demostraría que pertenezco aquí. Linda se sentó a su lado, tomando su mano. Jason, siempre has pertenecido. No dejes que lo que él dijo defina quién eres. Tú eres mi hijo, y eres amado, pero por mucho que Jason quisiera creerle, su corazón seguía doliendo. Las palabras de David habían sido el golpe más duro que jamás había sentido. ¿Cómo podía alguien tan cercano, alguien que debía amarlo incondicionalmente, rechazarlo con tanta facilidad? ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá?, preguntó Jason, con voz suave. Linda suspiró, sus ojos llenos de tristeza. No quería lastimarte. Y no quería que sintieras que eras diferente. Pero ahora lo sabes. Y quiero que entiendas que nada de esto es tu culpa. Jason asintió lentamente, su mente todavía dando vueltas. El dolor era crudo y no sabía cómo procesarlo. Justo entonces, su teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla. Era un mensaje de su mejor amigo, Marcus. Oye, ¿estás bien? Escuché lo que pasó con tu papá. Avísame cuando puedas. Los dedos de Jason se quedaron suspendidos sobre la pantalla, sin saber cómo o responder. Quería hablar con Marcus, contarle todo a alguien que lo entendiera, pero al mismo tiempo, se sentía tan perdido. No sabía cómo explicar lo que sentía, y no quería cargar a su amigo con este peso. La puerta se abrió de golpe. El corazón de Jason dio un salto mientras David entraba de nuevo en la casa. Se quedó en el umbral, fulminando a Jason con una expresión de pura furia. Será mejor que te vayas de mi casa, chico, gruñó David. Estoy harto de ti. Ni pienses en volver. El aliento de Jason se quedó atrapado en su garganta. Podía sentir la ira irradiando de su padre. Esto ya no era solo enojo, era algo más oscuro, algo imperdonable. Las palabras se sintieron como un golpe en el estómago. ¿Cómo había salido todo tan mal, tan rápido? Jason abrió la boca para decir algo, pero su garganta estaba seca. No tenía sentido discutir. David ya había tomado su decisión, y Jason sabía que no había nada que pudiera decir para cambiarlo. Mientras David se dirigía a la puerta, Jason sintió una ola fría de miedo. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿A dónde iría? ¿Qué pasaría después? Pero antes de que Jason pudiera reaccionar, David azotó la puerta tras de sí, dejando a Jason en la sala, perdido y solo. ¿Qué haría Jason ahora? ¿Lucharía por el amor de su padre o encontraría la manera de seguir adelante sin él? La respuesta quedó suspendida en el aire como una pregunta esperando ser contestada. Jason permaneció congelado en la sala, el sonido seco de la puerta cerrándose resonando en sus oídos. Las palabras de su padre aún retumbaban en su cabeza. Lárgate de mi casa, chico. La frase lo cortó profundamente, mucho más de lo que Jason había imaginado. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de entender la situación, pero la confusión y el dolor lo abrumaban. Miró a su madre, que había retrocedido, su rostro pálido de shock. Ella todavía estaba procesando lo que acababa de ocurrir, pero estaba claro que también luchaba con la realidad de la situación. Jason dio la espalda a la puerta, tratando de bloquear el sonido mientras se dejaba caer en el sofá. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se rompieron y cayeron. Su madre caminó lentamente hacia él, se sentó a su lado y puso una mano suave sobre su hombro, pero ninguno de los dos habló por varios momentos. Jason no sabía qué decir. ¿Qué se podía decir en ese momento? ¿Qué se puede decir cuando tu propio padre, el hombre que te crió, te rechaza de manera tan completa? Jason, dijo Linda suavemente, su voz temblorosa, desearía poder cambiar lo que acaba de pasar. No sé por qué dijo esas cosas. No sé por qué está actuando así. Pero por favor, entiende que no es tu culpa. Jason se secó los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. No tiene sentido, mamá. Él es mi papá. Se supone que me quiere. Se supone que me desea. Linda negó con la cabeza. Lo sé. Lo sé. Y esto es culpa mía. Debí haberlo visto venir. Debí haber hecho algo antes. Jason la miró, confundido. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Qué quieres decir con que debiste haber hecho algo antes? Linda suspiró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Cuando conocí a tu padre, él tenía ciertas ideas, ciertas creencias. Creció en un lugar donde las personas como tú, las personas que no son blancas, eran menospreciadas. Pensé que podríamos superarlo. Pensé que podríamos criarte para que estuvieras orgulloso de quién eres, para que te quisieras a ti mismo. Pero me equivoqué. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Jason se quedó en silencio, su cabeza dando vueltas. Siempre había sabido que había tensión entre su padre y su identidad.
Pero nunca imaginó que llegaría a este punto, su madre continuó, su voz temblorosa, él solía decirme que no importaba de dónde vinieras, que aún así era su hijo. Pero con los años, vi pequeñas cosas, la forma en que miraba a las personas de color, la forma en que él las trataba de manera diferente. Debería haberlo dejado entonces. Debería haberte protegido de eso. Pero no lo hice, Jason sintió el peso de sus palabras aplastarlo. No sabías lo que él iba a hacer, dijo suavemente. Pero no entiendo. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué esperó hasta ahora? Linda miró hacia otro lado, su rostro triste. Creo que él se convenció de que si guardaba silencio, no sería un problema. Pero supongo que siempre estuvo ahí. Y cuando la prueba de ADN lo confirmó, cuando ya no pudo negarlo más, ahí fue cuando salió la verdad. Los pensamientos de Jason giraban, cada uno más oscuro que el anterior. ¿Qué significaba esto para él ahora? ¿Era todo lo que había conocido hasta ahora una mentira? ¿Podría realmente seguir viviendo en esta casa con un hombre que lo veía solo como un error no deseado? ¿A dónde voy a ir desde aquí?, susurró Jason, su voz apenas audible. ¿Qué hago ahora, mamá? ¿Dónde pertenezco? Linda respiró hondo y lo abrazó. Perteneces a mí, Jason. Perteneces aquí. Siempre has pertenecido. Y siempre tendrás un lugar conmigo, sin importar lo que pase, pero Jason no estaba seguro de poder creer eso ahora. No solo le dolía el rechazo de David, sino también la forma en que eso lo hacía cuestionarse todo lo que pensaba que sabía sobre sí mismo y su lugar en el mundo. A medida que avanzaba la noche, Linda hizo todo lo posible por consolarlo, pero Jason se sentía insensible. Apenas cenó, casi no habló. El peso del rechazo de su padre le aplastaba el pecho, y sentía que no podía respirar. Más tarde esa noche, después de que Linda se fuera a la cama, Jason se quedó solo en la sala, el silencio casi lo sofocaba. Tomó su teléfono, queriendo ponerse en contacto con Marcus, pero el mensaje de antes seguía sin respuesta. Hey, ¿estás bien? Escuché lo que pasó con tu papá. Avísame cuando puedas. Jason pensó durante un largo momento antes de escribir una respuesta. No lo sé, Marcus. Ya no sé qué está pasando. Todo se siente mal. Miró la pantalla durante un rato, esperando una respuesta. Pero el teléfono permaneció en silencio, el mensaje allí, sin respuesta. Eso lo hizo sentirse más solo que nunca. Finalmente, Jason se levantó, caminando por la habitación. Estaba enojado, confundido, herido. Siempre había creído que el amor superaría cualquier cosa, que no importaba lo difíciles que fueran las cosas, su padre siempre estaría allí para él. Pero ahora sentía que todo se había derrumbado en un solo instante. Se giró hacia la ventana, mirando hacia la calle más allá. No podía ver mucho en la oscuridad, pero podía sentir el peso de la vacuidad afuera. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Marcus, Jason, no sé qué está pasando, pero estoy aquí para ti, hermano. Si necesitas hablar, yo te escucho. Jason sintió algo de consuelo en esas palabras, pero no quitaban el dolor en su pecho. Necesitaba más que palabras. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué su padre había hecho esto. Al día siguiente, Jason no fue a trabajar. No podía traerme a dejar la casa. El rechazo aún pesaba mucho sobre él, haciéndole difícil concentrarse en cualquier otra cosa. Cuando Linda entró a la sala por la mañana, lo encontró en el mismo lugar donde había estado la noche anterior, mirando al vacío. Jason, dijo suavemente, ¿en qué estás pensando? Él la miró, sus ojos apagados. No lo sé, mamá. Ya no sé qué se supone que debo hacer. Linda suspiró, sentándose a su lado. Vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? Yo te ayudaré a resolverlo, pero Jason no estaba seguro de creer eso. ¿Alguien podría ayudarlo ahora? ¿Podría algo volver a ser igual después de lo que había pasado? Se levantó abruptamente, incapaz de estar quieto por más tiempo. Necesitaba espacio. Necesitaba salir de esta casa, aunque solo fuera por un rato. Voy a dar una vuelta, dijo Jason en voz baja. Solo necesito aclarar mi mente. Linda lo miró irse. Pero no lo detuvo. Sabía que necesitaba tiempo, aunque no entendiera exactamente lo que sentía. Jason salió al aire frío de la mañana, esperando que la caminata le diera algo de claridad, algo de paz. Pero mientras caminaba, no podía sacarse la imagen de la cara de su padre, la ira en sus ojos cuando le dijo que no era su hijo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono sonando. Era Marcus. Jason, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Jason hizo una pausa, mirando la pantalla. Parte de él quería derraparse y contarle todo a Marcus: el dolor, el daño, el rechazo. Pero otra parte de él tenía miedo.
Miedo de que, no importaba lo que dijera, nada cambiara. Estoy dando una vuelta, Marcus. Solo necesito algo de espacio. Marcus no dijo nada por un momento. Está bien, lo entiendo. Pero escucha, cuando estés listo, yo estoy aquí. No lo olvides. Jason no pudo encontrar las palabras para responder. Solo asintió para sí mismo antes de colgar, el aire frío picándole la cara. No estaba seguro de lo que pasaría después. No sabía si alguna vez podría perdonar a su padre por lo que hizo, pero una cosa era cierta, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Jason caminó durante lo que le pareció horas, sus pies lo llevaban sin rumbo por las calles tranquilas. El aire frío de la mañana le rozaba la piel, pero apenas lo notaba. Su mente estaba nublada por la rabia, la confusión y una vaciedad profunda que parecía crecer con cada paso que daba. Las palabras de su padre seguían resonando en su cabeza: no eres mi hijo. Las había escuchado antes, en discusiones, en comentarios despreciativos, pero ahora sonaban más agudas, más cortantes. Cuanto más lo pensaba, menos lo comprendía. David siempre había sido distante, siempre un poco frío en cuanto a la raza de Jason. Pero Jason se había convencido de que eran solo viejos hábitos, prejuicios antiguos, cosas que o importaban frente a la familia. Pero ahora, con el rechazo tan definitivo, tan fuerte, todos esos pequeños indicios cobraban sentido. Todos esos momentos en los que su padre lo miraba como si fuera algo inferior, algo diferente, de repente volvían a su mente. Jason se detuvo en un pequeño parque, los columpios se movían suavemente con la brisa, y sus chirridos eran el único sonido que rompía el silencio de la mañana. Se sentó en uno de los bancos, apretando su chaqueta alrededor de él. No sabía a dónde ir a continuación. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Marcus: tío, ¿estás bien? ¿Quieres hablar? Jason miró la pantalla durante mucho tiempo antes de escribir una respuesta: no lo sé, amigo. Ya no sé nada. Miró el cursor parpadeante durante largo rato, deseando que las palabras correctas llegaran a él, pero no aparecieron. No quería cargar a Marcus con todo esto. Marcus no era su terapeuta, era su amigo. Pero ahora, Jason sentía que se estaba ahogando en todas las emociones que no sabía cómo manejar. Voy a intentar hablar con mamá más tarde, agregó finalmente, pero incluso al enviar el mensaje, no estaba seguro de poder hablar con ella. No sabía qué decirle. ¿Qué esperaba que hiciera ella? ¿Realmente iba a dejarlo pasar como si David no hubiera hecho nada malo? Los pensamientos de Jason fueron interrumpidos por el sonido de un coche que se detenía frente al parque. No tuvo que mirar para saber que era su madre. Siempre podía reconocer el sonido de su viejo Subaru, el que ella había conducido desde antes de que Jason naciera. Linda salió del coche, su rostro demacrado, viéndose más cansada de lo que Jason jamás la había visto. No esperaba encontrarlo allí, Jason, dijo suavemente, acercándose a él. He estado buscándote. Jason no sabía qué decir. Solo la miró por un momento, antes de levantarse del banco y caminar hacia ella. No pudo evitar la ola de frustración y tristeza que lo golpeó de nuevo. ¿Por qué no lo detuviste, mamá? ¿Por qué no hiciste algo? La voz de Jason se quebró al hablar, sus emociones abrumándolo nuevamente. ¿Por qué no lo viste venir? Siempre supiste cómo se sentía, y nunca me advertiste. He estado viviendo una mentira. El rostro de Linda se suavizó mientras extendía la mano para tocar su brazo. No quería que te sintieras diferente, Jason. No quería que sintieras que no pertenecías. Esperé que si te daba el amor que merecías, si te mostraba cuánto te queríamos, no importaría lo que los demás pensaran. Jason la miró, sus ojos llenos de dolor. Ya es demasiado tarde para eso, ¿verdad? Él ya ha tomado una decisión. Ya me ha echado, Jason. La voz de Linda titubeó, y por un momento, parecía que ella misma podría derraparse. Nunca quise que pasaras por esto. Pero no puedo cambiar lo que ha sucedido. Solo puedo decirte que te quiero, y que no importa lo que tu padre diga o haga, tú eres mi hijo, y siempre lo serás. Jason sintió como la ira volvía a subir, pero esta vez no solo era hacia su padre. Era hacia él mismo, hacia toda la situación. ¿Por qué había creído que el amor podía arreglar todo? ¿Por qué se había permitido levantar falsas esperanzas, pensar que David podía cambiar? ¿Por qué no lo dejaste?, preguntó de repente Jason, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Por qué no lo dejaste cuando viste cómo era realmente? Linda se estremeció ante sus palabras, y Jason inmediatamente se arrepintió de ellas. Ella se había quedado. Se había quedado porque lo amaba, y Jason lo sabía. Pero la pregunta colgaba en el aire entre ellos como un veneno, no quería romper nuestra familia, Jason.
Pensé que las cosas mejorarían, que tu padre cambiaría. Pero ahora no sé. La voz de Linda se desvaneció, y se quedó allí mucho tiempo, mirando el suelo. Jason no sabía qué decir. Podía sentir la distancia entre ellos creciendo, igual que la sentía entre él y su padre. Era una grieta que no sabía cómo atravesar, y parte de él no estaba seguro de querer intentarlo más. Finalmente, después de lo que pareció horas de silencio, Linda habló nuevamente. ¿Quieres regresar a casa, Jason? ¿O quieres quedarte un poco más aquí? Jason no respondió de inmediato. No quería volver a la casa. No quería enfrentarse a su padre otra vez, no después de la forma en que lo había rechazado. Pero tampoco quería estar solo. Voy contigo, dijo en voz baja. Condujeron de regreso en silencio. Jason miraba por la ventana, tratando de procesar todo lo que había sucedido, pero cuanto más lo pensaba, más desesperanzado parecía todo. Nunca se había sentido tan perdido. El mundo parecía estar cambiando bajo sus pies, y no sabía cómo encontrar su equilibrio de nuevo. Cuando llegaron a casa, Linda les preparó té a ambos, esperando que la bebida caliente calmara la tensión que había invadido su pequeño hogar. Jason se sentó en la mesa de la cocina, su mente aún centrada en todo lo que su padre había dicho. No podía dejar de repetir las palabras una y otra vez en su cabeza, no perteneces a esta familia. Jason no podía quitarse la sensación de que este rechazo no era solo por él. No era por la prueba de ADN ni por el color de su piel. Era algo mucho más profundo, algo que David había enterrado dentro de él durante años. Pero, ¿por qué había salido ahora? Justo entonces, el teléfono de Jason volvió a vibrar. Era Marcus. Tío, ¿ya llegaste a casa? Si necesitas hablar, estoy aquí. No guardes todo dentro, amigo. Jason miró el mensaje por un momento, sintiendo el peso de las palabras presionando su pecho. ¿Podría hablar con Marcus sobre todo esto? ¿Podría decirle cómo se sentía? ¿Qué tan perdido se sentía? Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. El corazón de Jason dio un salto. Era temprano, y no esperaba que nadie viniera de visita. Se miraron con su madre, quien se levantó para responder. Cuando ella abrió la puerta, Jason pudo ver cómo ella se tensaba, su expresión oscureciéndose al enfrentar a quien estuviera allí. David, dijo en voz baja. ¿Qué haces aquí? Jason se levantó de inmediato, su corazón latiendo rápidamente. Tenía la sensación de que esto no terminaría bien. No estaba seguro de estar listo para otra confrontación. No estaba preparado para enfrentar a su padre otra vez, no tan pronto después de lo que se había dicho. La voz de David era fría cuando habló. Necesito hablar con Jason. La garganta de Jason se apretó mientras caminaba hacia la puerta. Este era el momento. El momento que había temido, el momento que determinaría si su relación con su padre realmente había terminado. Jason estaba en la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No esperaba que su padre apareciera allí, no después de lo que había pasado la noche anterior. Había supuesto que David se quedaría en silencio, como siempre lo hacía después de una pelea, aislándose de todo. Pero allí estaba, de pie en la puerta, viéndose tan frío y distante como siempre. Jason no quería enfrentarse a él. No quería escuchar más mentiras, ni más justificaciones. El rechazo ya había sido más de lo que podía soportar. Pero David estaba allí, y ahora no podía evitarlo. Linda dio un paso atrás, su rostro una mezcla de agotamiento y frustración. David, no sé qué estás intentando hacer, pero Jason no necesita escuchar nada más de ti ahora mismo. La mirada de David se desvió hacia Linda por un breve momento antes de volver a centrarse en Jason. Su voz fue cortante, sus palabras secas. No me importa lo que pienses, Linda. Esto es entre él y yo. El estómago de Jason se retorció. Quería gritar, decirle a su padre que se fuera, pero se contuvo. ¿Qué sentido tendría? No importaba lo que dijera, David ya había tomado su decisión sobre él, y ningún ruego iba a cambiar eso. David pasó por delante de Linda, quien no intentó detenerlo. La tensión en la habitación se hizo insoportable. Jason, tenemos que hablar. Ahora, dijo David, con voz fría, pero no sin un toque de urgencia. Jason abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Las palabras se sentían demasiado pesadas, como piedras en su garganta. En lugar de eso, simplemente asintió en silencio, apartándose para dejar entrar a su padre. Su mente corría a 1000 por hora con preguntas. ¿De qué se trataba esto? ¿Había venido a pedir perdón o era otro intento de alejarlo? David no perdió tiempo. Caminó hacia la sala de estar y se detuvo en el centro de la habitación, sus manos cerradas en puños a los lados. Jason lo observaba cauteloso, sin saber qué esperar. David aclaró su garganta antes de hablar.
Cometí un error, Jason. Uno grande. El corazón de Jason dio un vuelco. ¿Era esto una disculpa? Su mente no podía procesarlo con suficiente rapidez. La última vez que hablaron, David había sido tan cruel, tan enojado, que Jason no esperaba nada más que más rechazo, pero entonces David continuó, y la esperanza de Jason se desvaneció tan rápido como había aparecido. Nunca debí dejar que te hicieras esa prueba. Debería haberte detenido antes de que esto llegara tan lejos, dijo David, su voz baja y tensa. Pero ahora que está todo claro, ambos sabemos la verdad. No me importa lo que diga ese papel, Jason. No voy a pretender que todo está bien cuando no lo está. No eres como yo. Nunca lo serás. El estómago de Jason se hundió. Parecía como si el suelo se hubiera caído bajo sus pies. Su padre no se estaba disculpando, estaba reafirmando su postura. Podía sentir como la rabia comenzaba a levantarse desde lo más profundo de él. Dijo Jason, su voz apenas un susurro. Para de hablar. Solo para. No quiero escuchar más. David lo ignoró. ¿Crees que te he rechazado, verdad? Pues no es eso, Jason. Es solo que, no encajas aquí. Nunca lo has hecho. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, pero no había amabilidad, ni empatía en sus ojos. No eres lo que quería. Lo intenté. De verdad lo hice. Pero ahora veo la verdad. Ya es demasiado tarde. El pecho de Jason se apretó por el dolor, pero ahora, estaba enfadado. Furioso. Las lágrimas que habían estado a punto de caer desde la noche anterior parecían finalmente a punto de desbordarse, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración y rabia. ¿Crees que yo quería esto?, gritó Jason, su voz quebrada. ¿Crees que quería sentirme así? ¿Ser el hijo que nunca quisiste? El hijo que no se ve como tú, que no actúa como tú. David no se inmutó ante el estallido. Simplemente se quedó allí, con el rostro impasible. No sé por qué estás haciendo tanto lío, Jason. Es la verdad. Tienes que afrontarlo. La visión de Jason se nubló por las lágrimas, pero ya no le importaba. Ya no iba a seguir intentando complacer a ese hombre, ya no iba a seguir esperando que un padre lo amara como él merecía. Nunca te pedí tu amor, dijo Jason, su voz afilada de amargura. Nunca te pedí que fingieras ser alguien que no eras. Pero no tienes derecho a tratarme así. No más. El silencio entre ellos era ensordecedor. Los ojos de David eran fríos, calculadores, pero a Jason ya no le importaba. El rechazo de su padre era el peor dolor que había sentido, pero también le había hecho darse cuenta de algo más. Él era más fuerte que esto. No necesitaba la aprobación de David. No necesitaba a alguien que no pudiera aceptarlo por quien era. Linda, que había estado de pie en la puerta observando en silencio el intercambio, finalmente habló. David, basta. Solo estás empeorando las cosas. David se giró hacia ella, su mandíbula apretada por la ira. No lo entiendes, Linda. Has estado ciega a esto durante años. Lo has mantenido alejado de la verdad. Bueno, ahora tiene que afrontarlo, como lo hice yo. Jason pudo ver la grieta en la determinación de su madre, el dolor que ella trataba tan duramente de esconder. Estaba dividida, atrapada entre el hombre con el que se había casado y el hijo al que amaba. Yo nunca lo mantuve alejado de nada, dijo Linda, su voz temblando de emoción. Solo quería que fuera feliz, que se sintiera amado. ¿Y esto es como lo tratas? David no respondió. Se quedó allí, rígido, en silencio, como si las palabras no valieran la pena. Jason no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta hacia la puerta, caminando hacia ella sin mirar atrás. Necesitaba aire. Necesitaba salir de allí, escapar de esa situación asfixiante y rota. Extendió la mano para agarrar el pomo de la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, la voz de su padre lo detuvo. ¿A dónde crees que vas?, preguntó David, su voz baja, casi un gruñido. La mano de Jason se detuvo en la puerta, los dedos apretando el pomo con fuerza. No se giró. Me voy. No puedo estar aquí ahora mismo. No puedo seguir escuchándote, no te atrevas a salir por esa puerta, soltó David, su voz llena de veneno. Esta es mi casa. No vas a hacer las reglas. El pulso de Jason se aceleró. Ya había tenido suficiente. Había tenido suficiente de intentar entender a su padre, de intentar hacerlo ver la razón. Abrió la puerta, sus palabras saliendo en un suspiro, su ira dándole la fuerza que no sabía que tenía. Puede que esta sea tu casa, pero ya no tienes control sobre mí. Ya no eres mi padre. No más. Jason cerró la puerta de golpe detrás de él antes de que alguno de los dos pudiera decir algo más.
no sabía a dónde iba, no sabía qué hacer a continuación. Pero no podía quedarse en esa casa, no con su padre allí, aún escupiendo odio y rechazo, tenía que irse. Para siempre, mientras caminaba por la fresca brisa nocturna, el peso de lo que acababa de suceder comenzó a sentarse en él. Su corazón dolía, pero por primera vez en mucho tiempo, Jason sintió una sensación de libertad, una sensación de control. No necesitaba a David. No necesitaba a un hombre que podía darle la espalda tan fácilmente. Jason no sabía a dónde iría. No tenía un plan, y no le importaba. Todo lo que sabía era que había terminado. Había terminado con las mentiras, con el rechazo, con una familia que no podía aceptarlo, y por primera vez en su vida, Jason sintió que finalmente empezaba a entender quién era, pero mientras caminaba por la oscura calle, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Marcus. ¿Dónde estás, bro? Estoy preocupado. Jason se detuvo por un momento, mirando la pantalla. Se le formó un nudo en la garganta. No tenía idea de cómo explicar todo lo que acababa de suceder. Pero sabía, en lo más profundo, que era hora de contarle a alguien la verdad, y tal vez, solo tal vez, Marcus sería la primera persona que podría ayudarlo a recoger los pedazos. Jason estaba allí, la tenue luz de una farola cercana parpadeando a lo lejos mientras miraba su teléfono. El mensaje de Marcus estaba allí, una súplica no respondida para que se pusiera en contacto. Sintió una ola de culpa invadirlo. Su mejor amigo no tenía idea de lo que estaba sucediendo, no sabía nada de las palabras que le habían dicho. El rechazo, la forma cruel en que su padre lo había alejado, era demasiado para explicarlo en un mensaje. Pero Marcus merecía la verdad. Jason lo sabía. No podía seguir huyendo de esto, ya no más. Respiró hondo y escribió una respuesta, lo siento, amigo. No puedo explicarlo todo ahora. Pero te necesito. Puedes venir a encontrarme. Pasaron unos segundos antes de que Marcus respondiera, claro. ¿Dónde estás? Jason miró a su alrededor, tratando de orientarse. Las calles no le eran familiares, y se dio cuenta de que no tenía un plan claro de a dónde ir. Solo había caminado, dejando que sus piernas lo llevaran a donde las emociones lo guiaron. Estoy cerca del viejo parque en la quinta. Aquí te espero. Jason se sentó en un banco cercano, abrazando sus rodillas. La brisa fresca le acariciaba el cabello, pero no traía alivio al peso en su corazón. No estaba seguro de qué esperar de Marcus. ¿Alguien podría entender lo que estaba viviendo en ese momento? ¿Cómo podría explicar algo tan personal, tan doloroso, cuando él mismo apenas lo entendía? Unos minutos después, el sonido de unos pasos resonó en la calle, creciendo hasta que Marcus apareció iluminado por la luz de la farola. Miró alrededor, localizando a Jason de inmediato, y su rostro se iluminó de alivio. «Hey», dijo Marcus, con una voz más suave de lo habitual, su preocupación evidente. Tenía una forma de hablar que hacía que Jason sintiera que todo estaría bien, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. «¿Qué pasa, amigo? ¿Estás bien?». Jason negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. No estaba bien. Estaba lejos de estarlo. Pero no podía mentirle a Marcus. Ya no más. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Había estado guardando todo por tanto tiempo, pretendiendo que todo estaba bien, pretendiendo que su familia era perfecta. Pero ahora, con Marcus allí, esperando una respuesta, Jason ya no podía seguir reprimiéndolo. «Mi papá». La voz de Jason se quebró, y por un momento pensó que no sería capaz de continuar. Pero tenía que hacerlo. Tenía que decírselo a Marcus. Me rechazó, amigo. Me dijo que no era su hijo. Dijo que no pertenecía a esta familia. El rostro de Marcus se suavizó, y se acercó, sentándose al lado de Jason en el banco. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Marcus no le presionó para obtener más información, no intentó mejorar la situación con alguna frase cliché. Simplemente se quedó allí, en silencio, dándole a Jason el espacio para procesarlo. Finalmente, Marcus rompió el silencio. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? Jason soltó un suspiro tembloroso. Apenas podía explicarlo él mismo. ¿Cómo podría esperar que Marcus lo entendiera? Pero tenía que intentarlo. Por la prueba de ADN, murmuró Jason. Me enteré de que no soy su hijo biológico. Se alteró, dijo que no soy como él, que nunca lo seré. Marcus frunció el ceño. Pero, sigue siendo su hijo, Jas. Quiero decir, eso es solo una prueba. Un pedazo de papel. Eso no cambia quién eres, quién te crió para ser. Jason asintió lentamente, pero la duda seguía presente.
Ojalá fuera tan sencillo, Marcus. Pero la forma en que me miró, fue como si viera a un extraño. Como si ya no fuera su hijo. Se limpió los ojos, tratando de ahogar las lágrimas que amenazaban con caer. No sabía qué hacer. Dijo que no solo era la prueba. Que no soy como él, que nunca lo seré. Marcus guardó silencio por un momento, sus ojos mirando el parque oscuro. El silencio hizo que Jason se sintiera vulnerable, pero también le dio una extraña sensación de consuelo. Amigo, ni siquiera me puedo imaginar lo que debe sentirse eso, dijo Marcus en voz baja, con un tono lleno de sinceridad. Pero tu papá está equivocado. Si realmente piensa que un pedazo de papel cambia quién eres, entonces él es el que no lo entiende. Tú eres tú. Siempre has sido tú. No importa de dónde vengas. A mí no me importa, ni a nadie que se preocupe por ti. Jason sintió un nudo en la garganta. Había escuchado a la gente decir cosas como esa antes, pero escucharla de Marcus, su mejor amigo, lo hizo sentir real por primera vez. No había sentido tanto apoyo en años. No era mucho, pero era suficiente para recordarle que no todos le darían la espalda. Gracias, Marcus, susurró Jason, agradecido más allá de las palabras. Pero no sé si alguna vez podré arreglar esto con él. Él ya ha tomado su decisión, Marcus negó con la cabeza. No creo que necesites arreglar nada. Él es el que está mal, no tú. Tú no eres el problema aquí. No dejes que te haga pensar que lo eres. Jason exhaló profundamente. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, empezó a creerlo. No era el problema. Su padre lo era. Pero, ¿cómo aceptarlo? ¿Cómo seguir adelante sabiendo que el hombre que debía amarlo incondicionalmente estaba dispuesto a desecharlo? Todo. Hubo una larga pausa, la clase de pausa que se siente como una eternidad. Jason miraba los columpios vacíos del parque, el sonido suave de las cadenas moviéndose de un lado a otro con el viento. No sé qué hacer ahora, Marcus, admitió Jason. Me siento perdido. Como si todo lo que conocía simplemente desapareciera. La voz de Marcus se suavizó. Entonces lo tomas un paso a la vez, amigo. Un día a la vez. Tienes gente que se preocupa por ti. Tienes a mí. Y pase lo que pase con tu papá, eso no cambia. Jason sintió una ola de gratitud invadirlo. No esperaba que Marcus entendiera todo. Ni siquiera él lo entendía por completo. Pero solo escuchar esas palabras ayudó a aliviar el peso aplastante que se había instalado en su pecho. Antes de que Jason pudiera decir algo más, su teléfono volvió a vibrar. Miró hacia abajo, sorprendido al ver un mensaje de su mamá. Jason, sé que estás molesto. Por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Jason sintió una sensación de hundimiento en el estómago. ¿Qué ahora? ¿Realmente su mamá estaba tratando de arreglar esto? Esperaba que todo volviera a la normalidad. Marcus vio la vacilación en su rostro. Deberías ir. Si sientes que lo necesitas, ve a hablar con ella. Tal vez puedas empezar a aclarar las cosas. Jason miró a su mejor amigo, sin saber qué hacer. ¿Podría enfrentar a su mamá después de todo? ¿Podría soportar otra conversación con David acechando en el fondo? Se levantó, el peso de la decisión presionando sobre él. Voy a ir. Pero no estoy seguro de qué decir. No tienes que tener todas las respuestas, dijo Marcus con una pequeña sonrisa. Solo da un paso a la vez. No necesitas resolver todo ahora. Jason asintió lentamente, sintiéndose un poco más ligero de lo que había estado en días. Tal vez Marcus tenía razón. Tal vez todo lo que tenía que hacer era tomarlo un paso a la vez. Mientras comenzaba a caminar hacia casa, sentía una mezcla de miedo y determinación en el pecho. No había vuelta atrás a lo que había sido, pero tal vez había una manera de seguir adelante, una forma de encontrar paz con lo que estaba sucediendo. Pero mientras caminaba, otro mensaje llegó de su padre, esta es tu última oportunidad para arreglar las cosas. No me hagas arrepentirme de esto. Jason se detuvo. El mensaje se sintió como una amenaza, fría y calculada. No estaba seguro de lo que David quería decir, pero sabía que no podía seguir huyendo de esto. Esto era todo, tenía que enfrentarse a su padre, pero, ¿qué significaría eso para él? ¿Qué significaría para su familia? Las preguntas giraban en su mente mientras caminaba hacia la casa, el peso de todo flotando en el aire, y cuando llegó a la puerta, no tenía idea de lo que iba a encontrar. Jason estaba en la puerta, mirando el mensaje de su padre. Su corazón latía con fuerza en su pecho, las palmas de sus manos sudaban. Las palabras en la pantalla se grababan en su mente, esta es tu última oportunidad para hacer las cosas bien. No me hagas arrepentirme de esto, ¿qué significaba eso? ¿Qué quería David?
Después de todo lo que había dicho y hecho, Jason no entendía cómo este mensaje debía hacerlo sentir. Era otro ultimátum, otro intento de controlarlo. Pero parte de él aún esperaba que tal vez, solo tal vez, su padre estaba tratando de comunicarse porque lamentaba lo que había dicho. Jason vaciló, con la mano suspendida sobre la manija de la puerta. Podía sentir el peso de la decisión presionando sobre él. Ya se había ido una vez, estaba listo para regresar, listo para enfrentar a su padre y su pasado nuevamente. Su teléfono vibró una vez más. Era su madre. Por favor, entra. Necesitamos hablar. Jason miró la casa, cuyas luces arrojaban un resplandor cálido a través de las ventanas. La casa que antes sentía como su hogar ahora parecía una jaula. Podía escuchar la voz de su madre en su cabeza, rogándole, pero no estaba seguro de si estaba listo para volver a ese lugar, a ese mundo roto. Todo se siente mal, murmuró Jason para sí mismo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Sintió una mano en su hombro y giró para ver a Marcus de pie junto a él. Su amigo lo había seguido hasta su casa, sin decir una palabra, solo ofreciéndole su apoyo silencioso. No tienes que hacer esto solo, dijo Marcus suavemente. Pero no tienes que hacerlo si no quieres. Es tu decisión. Jason lo miró por un largo momento. Marcus tenía razón. Nadie podía obligarlo a hacer nada. Había pasado tanto tiempo tratando de hacer que su familia lo quisiera, tratando de arreglar lo que estaba roto. Pero tal vez no era su tarea arreglarlo. Tal vez necesitaba dejar que el pasado lo definiera. La mente de Jason pasó por todo lo que había sucedido, la prueba de ADN, las dolorosas palabras de su padre, el momento en que se fue y se sintió libre de ese control tóxico. Era una libertad que no había sentido en años. Pero ahora, de pie allí, la realidad de su familia fracturada se cernía frente a él. Su padre aún quería que regresara, aún quería que se conformara con su idea de quién debería ser Jason. Jason cerró los ojos por un segundo y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, tomó una decisión. No sé qué va a pasar cuando entre ahí, dijo en voz baja. Pero no puedo seguir viviendo así, como si fuera un error. Ya no voy a intentar probarle nada. Marcus asintió, su expresión llena de comprensión. Lo que pase, no estás solo. Tienes a mí. Tienes a personas que te aman por lo que eres, no por lo que se supone que debes ser. Jason sonrió débilmente, agradecido por las palabras de Marcus. Por mucho que aún se sintiera perdido, sabía una cosa con certeza: no estaba solo. Y tal vez eso era todo lo que realmente necesitaba en ese momento. Giró la manija de la puerta y la empujó, entrando en la casa. El olor familiar de su hogar lo recibió, pero ahora se sentía diferente. La tensión de Anne. Tess aún flotaba en el aire, pero Jason se sentía extrañamente distanciado de ella. Ya no era la misma persona que había salido corriendo la noche anterior. Había cambiado. Linda estaba sentada en el sofá, los ojos rojos de tanto llorar. Levantó la vista cuando Jason entró, su rostro suavizándose con alivio. Jason, dijo, con la voz temblorosa. Lo siento mucho. Sé que esto ha sido muy difícil para ti. Pero por favor, siéntate. Necesitamos hablar. Jason no se sentó. No podía. Necesitaba estar de pie, necesitaba seguir adelante. No sé qué decir, mamá. Ni siquiera sé por dónde empezar. No tienes que decir nada, susurró Linda. Solo sabes que lo siento. Y estoy aquí para ti. No importa lo que pase. Jason sintió un dolor en su pecho. Quería creer que las cosas podrían arreglarse. Pero no podía simplemente olvidar lo que su padre había dicho, no podía hacer como si todo estuviera bien cuando no lo estaba. De repente, unos pasos resonaron en el pasillo y Jason levantó la vista. David apareció en la puerta, su rostro inexpresivo. Por un momento, la habitación se llenó de un silencio insoportable. Los ojos de David se encontraron con los de Jason, y había algo frío en ellos. Algo distante. No sé qué crees que vas a arreglar aquí, Jason, dijo David en voz baja. Pero tienes que entender. Esto no va a cambiar. No eres el hijo que creí que tenía. Jason sintió un pinchazo en el pecho, pero no vaciló. No puedes seguir haciendo esto, papá. No puedes seguir empujándome y esperar que simplemente regrese. No voy a ser la persona que quieres que sea. Y ya no voy a seguir intentándolo. David abrió la boca para responder, pero Jason no iba a dejarlo hablar por encima de él nuevamente. Toda mi vida, he intentado hacerte sentir orgulloso. He intentado encajar en tu mundo. Pero la verdad es que no soy tú. Y no quiero serlo. Soy yo. Y si no puedes aceptarlo, tal vez sea hora de que cada uno siga su camino.
La voz de Jason titubeó, pero se mantuvo firme. La expresión de David se endureció, pero por un segundo, Jason vio un destello de algo. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazado por la misma frialdad que Jason ya conocía demasiado bien. Está bien, dijo David, su voz plana. Si así te sientes, adelante. Pero no regreses a mí cuando te des cuenta de que cometiste un error. Jason negó con la cabeza, una risa amarga escapando de sus labios. No cometeré ese error. No otra vez. Sin decir una palabra más, Jason se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Esta vez no vaciló. Salió al aire fresco de la tarde, con la puerta cerrándose suavemente detrás de él. No miró atrás. Marcus aún lo esperaba, de pie al final de la entrada. Su rostro estaba lleno de preocupación, pero cuando vio a Jason, se relajó un poco. ¿Cómo te fue?, preguntó Marcus. Jason respiró profundamente y lo dejó salir lentamente. Fue exactamente como pensé que sería, dijo, su voz firme pero llena de un dolor silencioso. Pero ya no voy a seguir intentando cambiar las cosas. No puedo arreglar a mi papá. Solo puedo arreglarme a mí mismo. Marcus asintió, su expresión suavizándose. Y eso es suficiente. Eres suficiente, Jason. Jason miró hacia el cielo nocturno, las estrellas esparcidas sobre el lienzo negro. Sintió como si un peso se hubiera levantado, pero también como si algo importante se hubiera perdido. No estaba seguro de qué depararía el futuro, si su relación con su padre alguna vez sanaría, o si algún día podría sentirse verdaderamente aceptado por su familia. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. El camino por delante era incierto, pero era su camino para recorrer. Ya no definido por las expectativas de su padre ni por la crueldad del rechazo, Jason estaba listo para seguir adelante, un paso a la vez. Y mientras caminaba con Marcus a su lado, sintió una pequeña chispa de esperanza de que, tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. El futuro era suyo para moldearlo.